aquí en Chile se presentó una triste noticia de dos profesionales de la salud que decidieron quitarse la vida justamente porque estaban siendo acosadas, sí, hace poquito tiempo. Entonces aquí es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Acuso cuando hay acoso? ¿Qué hago? A veces no me hago consciente de que estoy experimentando, ¿no es cierto?, que estoy siendo víctima del acoso, porque no, a lo mejor estoy acostumbrado, desde chiquitito siempre me trataron mal, ¿no es cierto? Entonces creo que es importante que hablemos del acoso. Creo que es importante también que podamos dar herramientas a nuestros hijos para saber qué hacer frente a situaciones de acoso, porque siempre en el lugar donde nosotros nos encontremos vamos a ver personas que quieran ponernos el pie encima, que quieran generar una situación de incomodidad a nosotros, sin importar la motivación que esa persona tenga. Así que necesitamos prepararnos, necesitamos saber enfrentar, ¿no es cierto?, estas situaciones. Y como a mí me gusta, vamos a ver la definición de lo que es acoso. Miren, el acoso es una conducta de persecución y de agresión que puede ser física, psicológica o moral, y que se realiza ya sea un compañero, ¿no es cierto?, o un grupo de compañeros. Hablamos de diferentes contextos, ¿no es cierto?, en este momento puede ser escolar, puede ser de alguna academia deportiva, puede ser también en el trabajo, y que hay un desequilibrio de poder y es reiterado. Ya no, aquí no hablamos de aquellos eventos aislados, sino que en este caso el acoso, nosotros hablamos de una agresión reiterada, repetitiva, que es frecuente en el tiempo, ¿ya? Por eso es que causa tanto daño. Ahora, no puedo dejar de hablar frente a este tema respecto del respeto. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos partir siempre de la necesidad de respetar, de hacernos respetar, ¿sí? Y también de respetarnos a nosotros mismos. Y vamos a ver que el respeto es un sentimiento positivo y que es equivalente a tener aprecio y reconocimiento por una persona. Yo siempre necesito reconocer que el otro tiene cualidades. Necesito reconocer que el otro tiene características que lo hacen único, lo hacen especial, y por más situación que él está viviendo, por más ofensivo, por más pobre, sin importar la situación, sin importar la condición, aquí nosotros respetamos a todos. Pensamos en la no discriminación, que es lo que se ha estado hablando bastante, ¿verdad? Pero eso parte del respeto, de que yo tengo que respetar, considerando que yo debo tener un aprecio por la otra persona y un reconocimiento, ¿ya? Entonces, es importante que hablemos del respeto al momento de hablar del acoso. Existen diversos tipos y quizá diferentes autores lo puedan enfocar con una diferente clasificación. Yo aquí me estoy basando en una clasificación que lo engloba, ¿no es cierto?, en 7 tipos, ¿ya? Hay algunos tipos de estos que también tienen una subclasificación que no vamos a profundizar. La verdad es que es un tema del que se puede hablar muchísimo y podríamos dedicarnos cada domingo a hablar de uno en especial, pero hay muchas cosas que necesitamos conversar, así que hoy vamos a ver los 7 de manera general y ahí vamos a ver también la respuesta y vamos a ver también el interés que se presente para ver si luego profundizamos en la medida también de la necesidad. ¿Sí? Entonces vemos que está el acoso escolar, ¿sí?, bien conocido como bullying, el acoso laboral, el acoso psicológico y este gaslighting que quizá alguno de ustedes ha escuchado. Este es muy interesante, me detengo un poquito a comentarlo aquí porque luego no lo vamos a profundizar, pero este acoso que se da es a nivel psicológico y surge a raíz de una película, ¿no es cierto?, donde un esposo empieza a acosar psicológicamente a su esposa, ocultando una infidelidad por parte de él, ocultando, ¿no es cierto?, una situación por parte de él, y haciendo sentir a la esposa que está volviéndose loca. Entonces, por ejemplo, pone un cuadro y luego lo saca y la esposa dice, pero había un cuadro, ¿no? Nunca hubo un cuadro, ¿no? Pues si yo estoy segura que hubo un cuadro.
Y empieza esto, ¿no es cierto? Hay una película también de un avión en el que una mujer asegura que su hija estaba en el avión y a la niña la encierran en una parte del avión y la tratan de loca, ¿no? De que ella está loca, que nunca subió al avión, que no estaba contabilizada, que no está en los listados. Entonces, es también un tipo de daño que se está presentando. ¿Para qué? Para tomar cierta ventaja respecto de la otra persona, ¿no es cierto? Que esa es una de las características que se presentan en el acoso. Está también el acoso sexual, que es tan lamentable, tan triste, y que muchas veces quizás nosotros lo enfocamos en relación solamente a una violación, pero no es solo eso, o sea, también nosotros al momento de hablar de un acoso sexual estamos hablando de textos que pueden ser, ¿no es cierto?, que llegan de toques, de insinuaciones, de cierta, incluso tonalidad de voz al comunicarse, ¿no es cierto?, por parte de los jefes, quizá de algún compañero, y que se está ejerciendo un acoso sexual. Puede ser también el acoso físico, ¿sí? Que vamos ahí a profundizarlo. Luego está el contexto virtual, ¿no es cierto? Y ahí vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de acoso que se pueden presentar y por los cuales tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros niños y adolescentes. Y un acoso que poco se habla, pero es el acoso inmobiliario, y que aquí en Chile yo he visto que se presenta muchísimo. En las noticias se maneja un poquito este tema, no como acoso inmobiliario, pero sí ahí cuando lo profundicemos ustedes me van a dar la razón. Veamos entonces lo que es el bullying, que me genera mucho interés en relación a la necesidad de conversar esto en el hogar. ¿Ya? Porque se puede estar presentando, ya sea que tus niños, que uno de tus hijos esté siendo víctima de bullying y no lo esté diciendo, o que esté siendo aquel niño matón que está victimizando a otro, ¿ya? Y a veces me toca, por ejemplo, conversar con algunos papás que dicen, no, mi hijo, pero si mi hijo es tan bueno, pero resulta que, claro, es bueno en la casa, pero en un contexto con otros pares, no es tan bueno, ¿no es cierto? Y a veces nosotros negamos esa acción de agresión que puede tener nuestro hijo. Así que prestemos atención. El bullying tiene su origen, ¿no es cierto?, de la palabra inglesa bully, que significa matón, ¿ya? O buscador de peleas. Y la terminación ing, ¿no es cierto?, indica en el inglés la acción de, o sea, el bullying es la acción de buscar peleas. ¿Ya? A mí me llamó mucho la atención que hace años atrás había un juego que se llamaba Bully, un videojuego en el que el personaje tenía que agredir al resto. Entonces nosotros vemos que es algo que se ha ido como normalizando, o sea, para los chicos no es tan malo el bullying y es algo que es realmente muy dañino y que lo necesitamos detener. ¿Ya? Ahora, en todos los casos, el bullying se refiere al deseo consciente de la persona y deliberado de maltratar a una persona y colocarla en tensión, en una situación incómoda. Esta intimidación muchas veces es vista como un abuso de poder sistemático. Ese niño que se siente más poderoso, que se siente que es más inteligente, que se saca mejores notas, que es más bonito, que tiene más plata, ¿sí?, por sobre el resto. Y puede manifestarse de diversas formas. El bullying puede presentarse a través de violencia verbal, física, psicológica, relacional, material, sexual y lo que ahora también se conoce, ¿no es cierto?, como el ciberbullying, que es en el contexto virtual. ¿Por qué me detengo a definir un poquito la palabra y a explicar de qué se trata y dar detalles en esto? Porque muchas veces nuestros niños, los adolescentes en la casa, sienten que nosotros no sabemos de estas cosas, que son palabras que tú no tenés idea de lo que es. Entonces, ustedes necesitan conocer como padres, como madres, como abuelos, necesitan conocer de esto para que al momento de conversar, de enfrentar este tema con ellos, no me los den la vuelta, sino que ustedes estén ahí bien preparados. Ahora, es importante también mencionar que el bullying generalmente se inicia con bromas que parecen inocentes. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos en los colegios, en contextos donde hay niños, ¿no es cierto?, que dicen, no, pero si a él le gusta que uno juegue, si él se ríe, no, si era una broma. Claro, pero de esa broma parte luego ser insidioso, ¿no es cierto?, con esa misma broma que en una oportunidad surgió y luego esto se extiende en diferentes contextos y finalmente se convierte en un bullying. ¿Por qué? Porque vemos que el bullying, ¿no es cierto?, es un maltrato a una persona, la persona se coloca en una situación de tensión, ¿ya? Hay una intimidación
ejerciendo poder por parte del agresor. ¿Ya? Ahora, vamos a ver lo que es el acoso laboral. Y el acoso laboral es aquella forma de maltrato que se da dentro de un espacio de trabajo. Ojalá en ningún trabajo se presentara, y lamentablemente sí se presenta. Algunos dirán, no, es que si es un colegio cristiano, o es que porque tiene valores. Miren, en la medida en la que hayan personas, tenemos la posibilidad de que se pueda generar un maltrato. ¿Ya? Ahora, dentro del espacio de trabajo generalmente se da de manera silenciosa, ¿verdad? Puede ser por una o más personas que ejercen este acoso, y está relacionada a mofas, a amenazas, ¿sí? A propagación de falsos rumores, desaires que pasan al lado, no saludan, ¿no es cierto? O apartando a la víctima del resto del grupo. Por ejemplo, dentro de un contexto educativo puede darse entre los profesores que aíslan al nuevo, ¿no es cierto? O que sienten cierta superioridad frente a los asistentes de la educación, ¿sí? O por ejemplo, dentro de un contexto de salud, donde médicos miran en menos el trabajo de enfermeros, de paramédicos, ¿no es cierto? Y hay desaires, o se presenta la propagación de falsos rumores, ¿no es cierto? Por parte quizá de enfermeras hacia los médicos, y ahí empieza este acoso laboral. ¿Sí? Un acoso que parte de manera silenciosa y que se va extendiendo y que causa realmente muchísimo daño. Ahora, el ámbito laboral, ¿no es cierto?, hace que finalmente se convierta en una potente fuente de estrés, ¿ya? Que puede llegar a convertirse en crónico. O sea, la persona no quiere ir a trabajar, ¿no? Eso genera un rechazo, y es un estrés tan grande, no por el tipo de trabajo que realiza, sino porque está siendo víctima del acoso. E incluso puede desencadenar un trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Porque son situaciones que experimenta la persona. ¿Y cuál es el mayor problema aquí? Que la persona no habla por temor a que lo echen, por temor a que, ¿no es cierto?, sea más fuerte el acoso que se está realizando, porque finalmente lo terminan excluyendo de ese grupo en el que trabaja y necesita desenvolverse dentro de ese grupo para poder cumplir sus funciones. Entonces, si nosotros vemos, es un caso, una situación para la persona donde se ve expuesta a una gran fuente de estrés, y efectivamente podría estar desencadenando este trastorno, ¿verdad? Ahora, veamos un poquito el tema de lo que es el acoso psicológico. Lo que es el gaslighting es una rama, es una parte, ¿no es cierto?, que ahora se ha ido desarrollando y que se ha ido escuchando de esto, pero en general es todo acoso donde se atenta contra la dignidad y la integridad moral de una persona. De hecho, es también conocida como el acoso moral, ¿sí? Que se puede presentar en las diferentes instancias, a veces en un contexto de vecindad, ¿no es cierto? Se puede presentar este tipo de acoso psicológico. Dentro de la familia también se puede presentar este acoso, donde aquel esposo, ¿no es cierto?, denigra a la esposa, denigra a alguno de los hijos, o aquellas esposas que han ido ganando, ¿no?, experiencia, que han ido ganando carrera, que han ido subiendo de puestos con un mayor sueldo tal vez, y empieza también este daño psicológico, este acoso hacia el esposo o hacia algún miembro de la familia. ¿Cuál es la finalidad? Desequilibrar psicológicamente a la persona, ¿no es cierto? O sea, que se siente incapaz, que afecta el tema de la autoestima de la persona, y está en relación a lo que son mentiras, a palabras, a difamaciones, ¿no es cierto? Y también a una deformación de la realidad, ¿sí? Que se puede generar y que finalmente va a afectar en gran medida a la persona. Aquí nosotros vemos que puede presentarse en diferentes contextos el acoso psicológico. Sin embargo, por ejemplo, si se presenta en el área laboral, entonces ya pasa a ser acoso laboral. Si este acoso psicológico se da dentro de un contexto educativo, ¿no es cierto?, se conoce como un acoso escolar, ¿ya? O el bullying. Pero es como la base, ¿ya? Porque se puede presentar en otros contextos. El acoso sexual tiene relación con actos de violencia física, ¿ya? Con tocamientos
o acercamientos no deseados por la víctima. ¿Ya? Por ejemplo, se pueden presentar estas situaciones en diferentes contextos también, en las que un familiar, ¿no es cierto?, se acerca demasiado, estos abrazos bien apretados, ¿no es cierto?, estos besos que de repente duran más de lo que debieran durar, en contextos también donde el jefe, ¿no es cierto?, saluda o donde aparece de un momento a otro de manera muy cercana en la silla donde la persona está trabajando, este tipo de actos de parte del agresor. ¿Sí? También son comentarios o apelaciones al aspecto físico o a la vida privada de la víctima, así como supuestos cumplidos o piropos. O sea, son situaciones que, por ejemplo, en un contexto laboral no debiera darse, o en un contexto educativo, o sea, que un profesor esté haciendo un piropo a una alumna o una profesora a un alumno, ¿no es cierto?, que no debieran presentarse. ¿Por qué? Porque son considerados un acoso sexual. Así que también es importante que nosotros podamos considerar y evaluar de repente el conversar estos temas con las señoritas de la casa, ¿no? Aquellas niñas que en ocasiones se presentan en las universidades, ¿sí? Donde hay un temor a perder la materia, cuando ese profesor se acerca tanto o empieza, ¿no es cierto?, a considerarla de manera más constante, pero con otra intención, o sea, no solamente con el hecho de la intención de que resalte o destaque por los conocimientos que tiene o que ha ido adquiriendo en la carrera universitaria. Entonces son comentarios o apelaciones del aspecto físico de la vida privada de la víctima, ¿no es cierto? Ay, que tu pololo, que tu polola, y esas cosas que se van generando y que son acoso sexual. Y además gestos de naturaleza sexual, silbidos, ¿no es cierto?, que se pueden estar presentando que no corresponden. ¿Ya? Ahora, en una oportunidad alguien me preguntaba, por ejemplo, si uno pasa por afuera de un edificio, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado de repente que una pasa, las mujeres o los varones escuchan, ¿no es cierto?, cuando pasa detrás de una construcción y empiezan los piropos, empiezan los silbidos? Eso, si es aislado, si tú pasas una vez y se presenta, es una situación justamente aislada. Pero es un acoso sexual si el edificio se está construyendo al lado de tu casa y tú cada vez que sales te encuentras con esos silbidos, con esos gestos de naturaleza sexual, se convierte en un acoso sexual. ¿Ya? Que es importante también poder hacernos conscientes de eso, no para sentirte dañada y sentirte acosada, sino para poder detener eso. ¿Ya? Y eso es lo importante, y eso también es a lo que necesitamos apuntar. O sea, no porque sea normal que en Chile los de la construcción hagan piropos, entonces lo aguantamos. No, o sea, son cosas que nosotros necesitamos detener. Ahora, en cuanto al acoso físico, es establecer un contacto contra la voluntad de la otra persona, ¿sí? De la víctima. Y aquí es interesante porque no solamente es en cuanto a tocar a la persona. Muchas veces nosotros hablamos de físico, del hecho de que haya este contacto de tocar a la persona, pero en este caso es, por ejemplo, el espiar a la víctima. ¿Sí? Hay personas que espían, ¿sí? Que les llama la atención, que les gusta una muchacha, les gusta un muchacho, y hay este espionaje ya por parte del agresor, se persigue a la persona, de repente, no sé, se inscribe en un curso y esa persona también está en ese curso, vive en cierto sector y la persona también va a vivir ese sector, compra en el mismo almacén, ¿no es cierto? En una oportunidad me tocó experimentar en una ciudad, ¿no es cierto?, donde lamentablemente un matrimonio se separó a raíz de una persona que se intrometió en el matrimonio, y esta persona empezó a hacer un acoso físico a la que era esposa. ¿Sí? Entonces empezó a meterse, y iba al supermercado donde ella iba, a la hora que ella iba a meterse, ¿no es cierto?, a las actividades sociales, se involucró en las mismas reuniones, y esto es, ¿no?, el espiar, el perseguir a la persona, realizar llamadas telefónicas o intentos de contactar a la persona, amenazas, ¿no es cierto?, ya esto es más directo, y conductas violentas hacia la persona, ya cosas más directas, ¿sí? Todo esto es considerado acoso físico. Ahora, dentro del contexto virtual,
¿sí? Hay también acoso dentro del contexto virtual y actualmente se ha ido incrementando muchísimo y nosotros necesitamos también conversar con nuestros niños, con nuestros jóvenes y también nosotros como adultos que recién nos estamos introduciendo en esto, también podemos caer como víctimas o sin darnos cuenta podemos ser nosotros agresores. Les explico cómo. Nosotros como adultos nos manejamos bastante en lo que es, por ejemplo, el Facebook, ¿verdad? O en este programa que se llama Twitter, en el que las personas suben fotos, suben comentarios, suben historias, experiencias, y uno las empieza a comentar. ¿Sí? Se dan situaciones, por ejemplo, comentarios religiosos, respecto también de la identidad sexual, y la gente empieza a hablar. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque en ocasiones podemos estar haciendo comentarios que puedan dañar al otro. ¿Ya? El ciberbullying, entonces, nosotros lo entendemos, en el Instagram también, sí, por supuesto, e incluso en el WhatsApp, ya dentro de grupos de WhatsApp o incluso en el estado del WhatsApp. Ya también son instancias en las que se puede presentar. En realidad, toda red social en la que haya, ¿no es cierto?, la oportunidad de que muchas personas tengan acceso a ella. ¿Okay? Todo lo que es el contexto virtual, ¿no es cierto?, se entiende el uso de medios tecnológicos para poder difundir información a través de mensajes, a través de imágenes, a través de audios, de videos, que pueden generar un daño a la otra persona. El ciberbullying, de manera específica, es el acoso escolar, ¿no es cierto?, a nivel virtual. Todo aquel comentario que se pueda presentar en relación a compañeros de trabajo, a compañeros de curso, ¿no es cierto?, que se pueden presentar en estos diferentes medios tecnológicos o redes sociales que acabamos de mencionar. Quiero detenerme un poquito en lo que es el grooming. ¿Ya? Yo no sé si ustedes han escuchado acerca del grooming. Actualmente nosotros podemos encontrar videos. Yo les invito, sobre todo si tienes hijas adolescentes, hijas de 10, 12 años, que puedas primero tú buscar videos de grooming ahí en internet y selecciones uno que otro para poder hacerle ver a tu hija y conversar sobre esto, porque el grooming es cuando una persona adulta toma contacto con un menor, logrando atraer, ¿no es cierto?, su atención, logra tomar la confianza de la persona, logra aislarla de su red de apoyo familiar, de sus amigos. O sea, esta niña, adolescente o pequeña, ¿no es cierto?, esta menor, no logra contarle a nadie que está teniendo estas conversaciones y que en ocasiones puede presentarse como adulto, aunque lo más común es que se presente como una persona de la misma edad que tiene, con una imagen falsa, con una edad, un nombre, todo falso, y lamentablemente puede llevar esto a lo que es el sexting, o puede llevar también a encuentros físicos reales entre ese adulto y esta niña, o incluso varones. ¿Ya? Entonces, es un tema súper delicado y que se ha presentado muchísimo. Encuentros en los que niñas pensaban que iban a salir de la situación de discusión de su casa, de que las cosas no estaban bien, y terminan siendo acosadas sexualmente, ¿no es cierto? Terminan siendo víctimas de violación porque finalmente llegan a ese encuentro. Y claro, uno habla con los adolescentes y te van a decir, no, a mí no me va a pasar. Alguno te dirá, sí, yo sé lo que es eso, pero a mí no me va a pasar, yo me voy a dar cuenta. Lógicamente, estos adultos tienen la capacidad de hacerlo de tal manera que uno no se da cuenta. Entonces, ese es el peligro, ¿ya? Por lo tanto, las recomendaciones que se dan de no hablar con personas que no conoces son importantes. Me tocó atender hace alrededor de 2 años atrás a una alumna que me decía, bueno, yo sí lo conocí, fui a su casa, ¿y cómo lo conociste? En Instagram. ¿Pero cuánto tiempo? No, si yo lo seguía como 5 meses, tía. Entonces yo ya lo conocía, pero, o sea, ¿qué conoces? ¿No? Conoces lo que él sube y qué está subiendo, ¿es real, no es real? Entonces, claro, quizá en un primer intento resulta que si era el chico, si era la casa, si conociste a los papás y puede ser una relación buena, pero ¿y si no? O sea, y si finalmente no era así, si finalmente era una persona adulta que estaba detrás de ese menor y que supo hacerlo.
¿verdad? Entonces tengamos cuidado. Ahora, ¿qué es el sexting? El sexting es el uso de contenido sexual, ya sea en audios, en imágenes, en texto, ¿no es cierto? En el que la persona te insta a tú publicar contenido sexual tuyo, y saben que es triste, pero hay señoritas y hay varones que caen en esto, y parte de, a ver, mándame una foto sin polera, o el reto de subir fotos sin polera, y empieza como este deseo de seguir haciendo, ¿no es cierto?, de empezar a producirte más, de qué pasa si empiezo a mostrar un poquito más. Todo parte con el tema de sacarte fotos, por ejemplo, en ropa interior, y luego ya te animas a ya sacarte la ropa interior, ¿no es cierto?, y eso se va publicando, y una vez que ha sido subido a las redes, es imposible detenerlo, es imposible, y a veces los niños no dimensionan esto, ¿ya? El uso de memes también, el uso de stickers, ¿no es cierto? En los memes, la verdad es que es el contenido que se puede utilizar en función a comentarios que haga una persona. Incluso ahora se utilizan mucho los memes en relación de las películas, de lo que dijo algún político, ¿no es cierto?, de alguna noticia que salió. Sin embargo, en lo que yo tengo mucho temor es el tema de los stickers, porque actualmente los stickers es el modo en el que los niños y los adolescentes hablan. Si ustedes ven el WhatsApp de sus hijos, no van a ver mucho texto. Van a ver que mensajes van y mensajes vienen en cuanto a stickers. Ellos se comunican a través de stickers, y también se presenta este fenómeno de estar bajando fotos de los compañeros, de los amigos, y los vuelven stickers porque las aplicaciones están de fácil acceso, ¿no es cierto? Y se publican cosas que pueden hacer mucho daño. Así que también es importante educar a nuestros hijos en relación a lo que es el ciberbullying, el grooming, el sexting, los memes y los stickers. Aquí en Chile nosotros tenemos una palabrita que no existe en otro país, que se llama la funa, ¿ya? La funa es la difamación de una persona, ¿ya? Pero utilizando, puede ser una información real o una información falsa, ¿ya? Pero es la publicación, ¿sí? Yo estuve investigando en otros países qué palabra se utiliza, pero no hay. La funa quizá la utilizamos así como difamación, pero aquí en Chile se usa mucho el tema de la funa, y por ejemplo se ha presentado mucho el fenómeno de que señoritas que les cae mal un profesor, lo funan. Y lo funan diciendo que se sobrepasó con la niña y es información falsa. O, por ejemplo, se han presentado casos en los que niños han tenido una relación con su polola, ¿no es cierto?, han terminado esa relación y luego empiezan a funarla porque terminaron mal, porque la niña le puso el gorro, y empiezan a contar todas aquellas cosas que en la relación de pololeo, en la intimidad, ellos se enteraron, y empiezan a difundir todo esto que ellos empezaron a conocer de la persona. Entonces, realmente nosotros podemos ver que hay mucho daño en el contexto virtual, y actualmente pasamos muchas horas frente o sea, en un contexto virtual. El trabajo, el estudio de nuestros niños, este tipo de actividades también, o sea, todo está siendo virtual, cada vez aumentamos más, y también lo está haciendo el acoso a través de este contexto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Y el inmobiliario, que es llevadas, ¿no es cierto?, aquel acoso llevado a cabo por los propietarios de una vivienda o de un inmueble. ¿Y qué pasa aquí? La intención es que la persona desaloje la casa fuera del contrato, o sea, es un tema que no se está cumpliendo con lo establecido, por simple decisión del propietario, ¿no es cierto?, porque le cayó mal la persona, porque no le gustó, porque necesita antes y no es capaz de cortar el contrato antes porque no sé, pues en el contrato había una responsabilidad por parte de él y a lo mejor no quiere pagar lo que tendría que pagar. Entonces empieza este acoso inmobiliario que implica cortes de suministros de agua, de luz, de gas. Hay una negativa a efectuar reparaciones en la vivienda, ¿no es cierto? Reparaciones que no tienen relación solamente con el tiempo de arriendo, sino que son reparaciones que dependen del propietario, o provocar deterioros intencionados en la vivienda, con tal de que la persona finalmente decida irse.
¿no es cierto? Irse de ese lugar. Pero es un acoso, porque, o sea, lo correcto sería que el propietario vaya y converse con el arrendatario y lleguen a un acuerdo, le pida el arriendo, ¿no es cierto? Y ya, pero no actuar de esta manera, porque finalmente también es un tema de acoso, de pelea, de violencia. Ahora, levemente me voy a detener en lo que es la pelea, que son los enfrentamientos físicos entre dos o más personas. ¿Y por qué me detengo un poquito en esto? Porque a veces se presenta. Y estas situaciones de acoso, a veces en vez de solucionarse conversando, se enfrentan a través de peleas, con un enfrentamiento físico, en el que lamentablemente en muchas ocasiones el que termina perjudicado era el que anteriormente fue la víctima. ¿Sí? Entonces, no es la solución. Y nosotros planteábamos el tema para el día de hoy, acoso, acuso. Es importante el acusar, porque ¿qué pasa si yo lo defiendo o yo actúo con un enfrentamiento físico? Corro el riesgo de que al final termine siendo perjudicado yo, ¿no es cierto? Entonces es importante el saber actuar frente a este tipo de situaciones. Ahora, ¿por qué se presenta una pelea? Por desacuerdo de opiniones, por una respuesta a comentarios, ¿no es cierto? Es que alguien dijo que tú dijiste, entonces vamos porque me molesta. Y defensa de ataques previos, ¿no es cierto? Que es lo que se puede presentar en el caso de los acosos. Es tanto que la persona se siente saturada y finalmente enfrenta de manera física. Ahora, ¿cuál es el temor que puede ocurrir? Y es lo que nosotros hemos escuchado tanto en las noticias en Estados Unidos, de jóvenes, de niños que han sido víctimas de bullying o de ciberbullying en su contexto escolar, y finalmente ellos han agredido al otro, han tenido un enfrentamiento físico con el resto, lamentablemente que ha llevado a muertes en las personas. Entonces, claro, eso lo escuchamos en el contexto de Estados Unidos, pero en nuestro país, en nuestros países, ¿qué pasa? Entonces, ¿vamos a llegar a que eso se presente en nuestros países para poder ponerle un alto? No. O sea, debiera ser necesaria las experiencias de ellos para poder decir, necesitamos hacer algo frente a estos diferentes tipos de acoso que se están presentando. Primero, necesito hacerme consciente. Estoy experimentando una situación de acoso porque muchas veces uno es tan silencioso y te empiezas a sentir afectado y te empiezas a sentir incómodo, pero no eres capaz de reconocer que estás siendo víctima de acoso. Hasta el momento en el que no das más, estás en un estrés brutal o finalmente te sientes tan mal que hay personas que deciden quitarse la vida, como lo hicieron estas enfermeras en la ciudad de Valparaíso, justamente por un acoso laboral. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado porque otros también, en vez de matarse ellos, matan a la persona que los ha estado agrediendo, ¿no es cierto? Entonces tengamos cuidado. Ahora, debemos reconocer que los acosos son violencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros generalmente pensamos en la violencia con golpe, y no, miren, existen la violencia física, verbal, y también está la exclusión social, que no es ni física ni verbal, es silenciosa, ¿verdad? Pero es un tipo de violencia. Ahora, existe la violencia directa y la violencia indirecta, y no podemos hacernos a los locos respecto de esto, porque los acosos son tipos de violencia que se están presentando. ¿Ya? Ahora, puede ser de manera directa en cuanto a lo físico, ¿no es cierto?, dando empujones, pegando directamente o utilizando amenazas con armas. Y la manera indirecta es robar objetos de alguna persona, ¿sí? Que se puede presentar, romper objetos de una persona o esconder, que son situaciones que de repente se pueden presentar en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, ¿no es cierto? Y en el contexto familiar también, ese hermano mayor que no sabe cómo molestar al hermano chico y le esconde las cosas, le rompe las cosas, ¿no es cierto? Es también un tipo de violencia. También está el verbal, ¿sí? Que es de manera directa con insultos, con burlas, con el uso de apodos que quizá parten tan bonito y tan natural, pero que de repente son tan ofensivos y tan dañinos que en realidad pierden todo sentido de cariño con el cual supuestamente se inició, ¿no es cierto?, el poner este apodo. Y de manera indirecta el hablar mal de uno a otra persona, ¿no es cierto?, en las espaldas, difundir falsos rumores,
¿ok? Ya sea porque los escuché o porque los inventé, pero es un tipo de violencia. Y como les decía, el tema de la exclusión social de manera directa, cuando yo excluyo a la persona de ese grupo, no lo dejo participar, y por ejemplo en ese sentido me tocó atender médicos que me decían, ¿no? O sea, extranjeros que se han sentido excluidos, que no los han dejado participar de ciertas cirugías, por ejemplo, y es un tipo de violencia, porque están siendo excluidos simplemente por el hecho de ser extranjeros. Entonces, lamentablemente caemos también en este tipo de acosos laborales, ¿ya? Y de manera indirecta, simplemente el ignorar, ¿no es cierto?, o el ningunear a aquella persona. Que como vemos, ¿no es cierto?, todos estas manifestaciones de violencia se presentan en los diferentes tipos de acoso, en los diferentes contextos en los que se puede presentar. Ahora, ¿quiénes participan? No podemos dejar de lado a los actores, a los participantes, a quienes están involucrados directa e indirectamente, ¿ya? Siempre hay una víctima, siempre hay un agresor en el caso de los acosos, y en la mayoría de los casos hay espectadores, no siempre, pero en la mayoría de los casos hay espectadores, y el espectador finalmente es parte de esta violencia. Ahora, yo quiero que tú te puedas poner en los diferentes contextos en los que te desenvuelves, que puedas considerar también a tus hijos, a tus nietos tal vez, cómo están participando. Quizá están siendo víctimas de algún acoso, están siendo agresores o tal vez espectadores. ¿Y cuál es nuestro rol? Porque hay consecuencias y yo quiero que nosotros podamos considerarlas. Miren, las consecuencias en la víctima que sufre acoso: una baja autoestima, actitudes pasivas, porque tiende a bajar el perfil de todo y baja, ¿no es cierto?, su capacidad de expresión, de participación. Hay trastornos emocionales, ¿no es cierto?, asociados generalmente a la depresión, a la ansiedad, problemas psicosomáticos, porque la persona no logra expresar realmente lo que le está ocurriendo, no logra contar a los otros, y entonces empieza con problemas que hacen que evite, ¿no es cierto?, su participación, presente licencia, no quiera ir al colegio, ¿no es cierto? Y es porque, no es porque realmente esté enfermo, sino que está presentando un problema psicosomático, que son enfermedades más que generadas de manera biológica, de manera psicológica. Sin embargo, la persona realmente experimenta el dolor y la sensación, incluso, por ejemplo, de ahogo o de un paro cardíaco, pero va al hospital y no tiene absolutamente nada. También se presenta lo que es depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, y aquí es muy delicado. Se presentan casos donde hay chicos que terminan decidiendo suicidarse. ¿Por qué? Porque los molestaban en el colegio, fueron víctimas de bullying. Pérdida de interés, ya sea por los estudios, ¿no es cierto?, si son alumnos, o en el trabajo, pérdida de interés por el trabajo. Personas que eran apasionadas por su área laboral y resulta que ahora se ve una pérdida de interés, y hay también una aparición de trastornos fóbicos asociados a diversas fobias que se pueden ir desarrollando en la persona. ¿Ya? Consecuencias también como sentimientos de culpabilidad, que uno dice, ¿pero cómo? Y sí, la misma persona víctima se termina culpando. No es que me vestí así, es que no debería haber ido allá, es que no le debería haber dicho eso, es que no, en ningún caso es culpable. Ahora, alteraciones de la conducta como introversión, timidez, aislamiento social y soledad, problemas en las relaciones sociales y familiares también, ¿no es cierto? Baja responsabilidad, actividad y eficacia, lógicamente, ¿no es cierto? El síndrome de estrés postraumático, el rechazo a la escuela o al trabajo, y manifestaciones neuróticas y de ira, ¿sí? Porque la persona va acumulando, que es lo que hablábamos en otros temas, ¿recuerdan? Esto de reprimir, porque te quedas callado para no perder el trabajo, para que no te bajen la nota, para que no te excluyan del grupo. Ahora, hay también consecuencias en el agresor. Así que yo quisiera que pudiéramos también, como les decía anteriormente, ser bien conscientes y no negar la posibilidad de que en nuestro hogar puede haber un hijo que sea agresor, ¿ya? Y no con la intención de que lo retemos y lo castiguemos, sino que lo llevemos a la reflexión y a detener esa violencia.
falta de control, actitud violenta, irritable, impulsiva e intolerante, muestras de autoridad exagerada, imposición de sus puntos de vista y consecución de sus objetivos mediante la fuerza y la amenaza, y relaciones sociales y familiares problemáticas, ¿ya? Y en los espectadores, lamentablemente, se naturaliza las agresiones, o sea, ya lo encuentran algo normal. Hay una pasividad ante cualquier situación de violencia, o sea, puede estarse matando a alguien y no van a hacer nada. Roles alternos en los que o apoyan al agresor o se alían con la víctima, ¿no es cierto? Participan finalmente en la intimidación por miedo a también ser víctimas, ¿sí? Y presencia de ansiedad. O sea que si nosotros nos damos cuenta que todos sufren, todos se ven afectados. Por lo tanto, el mensaje siempre va a ser: di no a la violencia en ninguna de sus formas. Ya sea si tú estás siendo víctima, necesitas hablar, necesitas acusar, necesitas decir a alguien. Si no te atreves, conversa con alguien que sea cercano, busca ayuda profesional, en cualquiera de los contextos en los que te encuentras. Ahora, si tú estás en este momento al escucharme reconociendo que a lo mejor estás siendo tú el agresor y estás actuando tú de una manera en la que tu poder sobre los otros lo estás ejerciendo de manera violenta, haz un mea culpa y empieza a cambiar, empieza a buscar ayuda, porque hay también consecuencias para ti. Y si eres un espectador, si tú eres consciente de que se está presentando una situación, necesitas enfrentarla y necesitas detener esta violencia que se está presentando. Promueve el respeto, ¿no es cierto? Promovamos todos el respeto. Y quiero, bueno, dejarlos con este versículo que me llamó muchísimo la atención, que está en 2 de Timoteo 2:24, que dice: y el siervo del Señor no debe ser peleador, sino debe ser amable para con todos, apto para enseñar. Muchísimas gracias.